me cautivaste, Dios, con tu dulce amor. Te escuché decir, me amas como soy. Vengo a ti sin nada, mi corazón arde por ti. Te necesito mucho más que ayer, Dios. En ti, mira cómo es presa toda mi gratitud. Vengo a ti, Señor, oh mi Dios, vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde, puente largo, Cristo. Más el aire que respiro, solo a ti. ¿Cuántos necesitan? Te necesito, mi Dios, Cristo. Cuánto más aire que respiro, solo a ti te necesito. Oh mi Dios, puedes decírselo con tus palabras. Amado, amado.
el aire. Más, solo a ti te necesito mucho más que mucho más. Hola iglesia, Dios les bendiga en este hermoso día. Estamos aquí en la jornada de oración por Colombia y hoy nos corresponde reflexionar sobre la cita de Romanos capítulo número 12:2, que dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, escribiendo a los romanos, les da en este pasaje una muy importante recomendación, o mejor aún, un mandamiento muy especial. Y lo primero que Pablo les dice es: no os conforméis a este siglo. Otras versiones dice: no se conformen a este mundo. ¿Qué significa la palabra conformarse? Dice amoldarse, resignarse, acomodarse, adaptarse, prestarse para. Y es que la realidad es que el mundo tiene un molde y quiere hacer de todos los seres humanos un modelo a ese molde. Pero, ¿cuál es el modelo de este mundo? No solamente en la época de Pablo, sino también en esta época y quizás desde siempre. Este mundo tiene un molde en el cual hay dos valores. Uno, que quiere vivir independientemente de Dios. No quiere saber nada de Dios. Y el segundo se deduce de este, que es un mundo relativo, que quiere vivir la manera como quiera, como él quiere. Cada quien vive como bien le parece, como quien quiere vivir de la manera como cree, como piensa, como ve las cosas. Y triste y lamentablemente, vivir independiente de Dios y vivir la manera como cada quien quiere o como a cada quien le parece, pues ha traído tremendas consecuencias a este mundo. Vivimos en un mundo que está sin Dios, sin temor de Dios, sin leyes, sin valores, sin límites, y donde lo que cada vez abunda y reina es el egoísmo, es la violencia, es la injusticia, es la corrupción. Es un mundo donde el más fuerte abusa del más débil, los más favorecidos se aprovechan de los que tienen menos oportunidades, menos recursos y menos oportunidades de hacer cosas. Entonces, de esta manera, el mundo vive en su egoísmo, en su egocentrismo, y solo piensa en sí mismo. El hombre vive solamente para sí mismo. Y entonces, de esta manera, está avanzando hacia un caos. Cada día vemos en las noticias más tristes situaciones de corrupción, de violencia, de muerte y de destrucción. Y el hombre está cada vez avanzando hacia el caos, hacia la autodestrucción de él mismo y del entorno y del mundo en que él vive. Entonces, por esa razón, Pablo manda, ordena, recomienda, aconseja y exhorta a la iglesia de a su tiempo y a nosotros hoy que no nos conformemos a este mundo, a los valores y a los principios de este mundo, porque nos llevarán a la autodestrucción. Entonces, ¿qué es lo contrario de no conformarnos y no amoldarnos?
pues lo contrario es resistirse, lo contrario es rebelarse. Y la iglesia tiene el llamado a ser diferente a todo el mundo, a proclamar y expresar valores diferentes y distintos a los de este mundo, a hacer resistencia y a no dejarse esclavizar y gobernar por los valores que hay en este mundo. La segunda palabra clave en este versículo para no dejarnos amoldar a este mundo es que necesitamos una transformación. Y por eso Pablo dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El hombre necesita una transformación urgente, definitiva, porque si sigue como está, pues finalmente será destruido por sí mismo. Esta transformación no puede venir del hombre mismo, porque el hombre mismo está en una condición de pecado, su naturaleza pecaminosa está inclinada a lo malo. De hecho, Génesis 3:5, Dios lo dijo en su palabra, dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y es esa la naturaleza que hay en el hombre, continuamente inclinada a lo malo. Pecamos porque somos pecadores, somos rebeldes, somos desobedientes, estamos centrados egoístamente en nosotros. Así que esa transformación no puede venir del hombre mismo. Esa transformación solamente y únicamente puede venir de Dios. Es Dios quien hace posible que el hombre sea cambiado, que el hombre sea transformado, y por eso necesitamos urgentemente esa transformación, pero esa transformación solamente la puede hacer Dios. Jeremías capítulo 31, verso 33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Como esta transformación no puede venir el hombre, sino que única y exclusivamente puede venir de parte de Dios, tú y yo necesitamos acercarnos a Dios. La Biblia promete que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, Él pondrá sus leyes en nuestro corazón, y éstas obrarán el cambio y la transformación que tú y yo necesitamos, que nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país y nuestra nación necesitan. Solamente Dios puede hacerla, y la hará si nos acercamos a Él. Solo cuando nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, de una manera sincera, solo cuando reconocemos nuestra condición y nuestra necesidad de salvación, de ayuda, de solución a nuestra situación, es que Dios vendrá en nuestra ayuda y nos salvará y nos rescatará, transformando nuestro corazón. Lo siguiente que Pablo dice en este versículo es: ¿cómo sucede esta transformación? Por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Cuando nos volvemos a Dios y reconocemos nuestra condición, que estamos mal, que estamos en pecado, y pedimos su ayuda, Él viene y transforma ese corazón, y empezamos a ver las cosas como Dios las ve, desde su visión, desde su perspectiva, y es allí que nuestro entendimiento es renovado. Cuando Dios obra esa transformación en nuestro corazón, nuestra manera de entender las cosas y de ver las cosas cambia, es renovada, y empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Y es allí cuando entra la palabra de Dios, porque empezamos a leerla, empezamos a entenderla. Esta palabra de Dios cobra sentido para nosotros, y empezamos a ver y a creer que Dios tiene la razón y que Dios tiene lo mejor para nosotros.
y que su palabra tiene una razón de ser para bendecir y dar vida a nosotros. Así que nace en nosotros el deseo de obedecer la palabra de Dios, de ponerla en práctica, de aplicarla en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo nuestro entorno familiar y social. Y es Dios mismo quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Creer, entender y obedecer la palabra de Dios son obras de Dios mismo. Por eso tú y yo necesitamos leer, necesitamos meditar en las escrituras, necesitamos compartirlas, necesitamos evangelizar, necesitamos hablar de la palabra de Dios a las demás personas, porque es esta palabra la que puede producir un cambio en todos y cada uno de nosotros y de todos los seres humanos. Finalmente, Pablo dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La consecuencia de obedecer a Dios, de conocerle, de establecer una relación con Él, de conocer y hacer su voluntad, es una vida transformada, es una vida renovada y es una vida en la que trae sanidad, trae restauración, trae paz, trae bienestar y trae bendición. De ahí la declaración poderosa del Salmo 33:12, que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurada quiere decir doblemente dichoso, doblemente feliz, doblemente alegre. Cuando un pueblo conoce a Dios, cuando un pueblo conoce la palabra de Dios, cuando un pueblo obedece a su palabra y a su voluntad, a la voluntad de Dios, y empieza a ponerla en práctica, empieza a obedecerla, va a empezar a recibir los beneficios de obedecer a Dios y a su palabra. Va a empezar a comprobar que efectivamente lo que Dios dice es verdad y funciona y resulta y empieza a cobrar efecto y a solucionar toda situación, toda circunstancia. Cuando yo aplico, obedezco y pongo en práctica los principios, los consejos de la verdad de la palabra de Dios a mi vida, a mi relación de pareja, a mi relación con mis hijos, a la relación con mis compañeros de trabajo, con mis empleados, en mis negocios, en mi carrera, en mi empresa, en mi emprendimiento, en todas las áreas de la vida, esta palabra empieza a poner orden. Esta palabra empieza a traer sanidad. Esta palabra empieza a traer restauración. Y esta palabra viene a traer bendición. Entonces, la recomendación de Pablo a su iglesia es hacer diferente, hacer distinta, a moldarnos no al molde del mundo, porque este molde trae muerte y trae destrucción. La recomendación de Pablo, el mandamiento de Pablo es que tú y yo nos amoldemos a Dios, nos amoldemos a los mandamientos, a los principios, a los valores de la palabra de Dios. Y para eso necesitamos leerla, necesitamos permitir que ella domine nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que sea ella la que proponga las ideas en nuestros corazones, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en nuestros anhelos. Y cuando hagamos conforme a todo lo que la palabra de Dios nos dirige, nos guía y nos enseña, empezaremos a experimentar transformación y nos convertiremos en un pueblo
bendecido, en un pueblo sanado, en un pueblo restaurado. Eso es lo que anhelamos y eso es lo que deseamos para nuestra patria, para nuestra nación, para nuestra tierra, para nuestra Colombia. Y esa debe ser también parte de nuestra oración en esta jornada de oración por Colombia. Que Colombia oiga, escuche y reciba la palabra de Dios para que pueda ser sanada, para que pueda ser transformada y para que pueda ser transformada para la gloria de Dios. Gracias por este precioso tiempo y continuemos orando por Colombia y por esta transformación que necesita. Dios les bendiga. Bendiciones.